Bienvenidos nuevamente a Verdad Única, su fuente de información para profundizar en las Escrituras y la fascinante historia que da forma a nuestra fe. En el video de hoy vamos a explorar un tema crucial de la Biblia que a menudo se pasa por alto, la historia profética del Líbano. Muchos de nosotros pensamos en el Líbano como una tierra de hermosas montañas y majestuosos bosques de cedros, pero la Biblia pinta un panorama aún más rico. El Líbano es el hogar de algunos de los acontecimientos y personajes más significativos y al mismo tiempo más oscuros de las Escrituras. Con ciudades como Tiro y Sidón, que desempeñan papeles fundamentales en las profecías bíblicas, descubrirá cómo esta pequeña región se convirtió en escenario tanto de gloria como de juicio, lo que impactó en la historia de Israel y en el desarrollo del plan redentor de Dios. Lo llevaremos desde las antiguas historias de los patriarcas hasta las profecías escatológicas y comprenderá por qué el Líbano es más que una región geográfica. Es un símbolo poderoso de orgullo, arrepentimiento y la soberanía suprema de Dios. Antes de sumergirnos en estas increíbles historias, asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas nuestra próxima inmersión profunda en la historia bíblica. Si disfrutas de este contenido, no olvides dejar un comentario con me gusta y compartir este video con tu grupo de la iglesia, tu familia y tus amigos. Crezcamos juntos en la palabra. Cuando pensamos en el Líbano hoy, es fácil quedar cautivado por sus impresionantes paisajes marcados por imponentes montañas, sus famosos bosques de cedros y sus bulliciosas ciudades costeras que alguna vez fueron centros de comercio en la antigüedad. Pero debajo de esta belleza se esconde una rica y compleja historia bíblica, llena de acontecimientos y personajes intensos que moldean no solo la tierra, sino también al pueblo de Israel, la región conocida como Líbano, que desempeñó un papel central en la antigüedad. A menudo se pasa por alto en su contexto bíblico. Esta es una región que dio origen a algunas de las figuras más notorias y siniestras de las Escrituras. Tomemos, por ejemplo, uno de los personajes más infames de la Biblia, que procedía de la ciudad de Sidón, una importante ciudad fenicia situada actualmente en el Líbano. Este individuo llegó a estar tan profundamente asociado con la maldad, la corrupción y la impiedad que su propio nombre llegó a simbolizar estos males. Además de esta figura notoria, el Líbano también fue el hogar de un poderoso monarca que gobernaba una ciudad-estado e hizo afirmaciones tan audaces sobre su divinidad que su orgullo condujo a una profecía en su contra. Esta profecía, emitida por uno de los mensajeros de Dios, fue tan severa que algunos eruditos bíblicos han sugerido que incluso podría ser paralela a la caída del mismo Satanás debido a la arrogancia y la exaltación personal del rey. Si bien el Líbano puede ser geográficamente pequeño, su importancia en la Biblia se extiende mucho más allá de sus fronteras. El Líbano es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la relación de Israel con los pueblos que habitaban esta región estuvo marcada a menudo por la tensión y el conflicto. Aunque hubo épocas de cooperación pacífica y comercio fructífero, el Líbano también sirvió como fuente de tentación e idolatría para los israelitas, alejándolos de la adoración al único Dios verdadero. En este video, recorreremos la Biblia para descubrir las profundas conexiones históricas y proféticas entre el Líbano e Israel, desde los primeros patriarcas hasta las profecías escatológicas que incluyen elementos de este territorio. Exploraremos cómo esta tierra albergó momentos de gloria y decadencia moral. Al final, comprenderá por qué el Líbano ocupa un lugar tan especial en la narrativa bíblica. La presencia del Líbano en la Biblia se remonta a algunos de los primeros relatos, aunque sea de manera indirecta. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es la geografía del Líbano en tiempos bíblicos. El nombre Líbano proviene de una raíz semítica que significa blanco, probablemente en referencia a los picos nevados de sus impresionantes cadenas montañosas o a los relucientes acantilados de piedra caliza. Estas montañas estaban, y todavía están, divididas en dos cordilleras principales, el monte Líbano al oeste y el monte Antilíbano al este, con el fértil valle de Bacar entre ellas. Este valle era un corredor crucial para el comercio y la comunicación, conectando las regiones norte y sur del antiguo Oriente Próximo. Pero no era solo la geografía lo que hacía importante al Líbano. La región era rica en recursos naturales, especialmente sus famosos bosques de cedros. Estos imponentes árboles se convirtieron en un poderoso símbolo de la grandeza, la fuerza y la majestuosidad del Líbano.
Los cedros del Líbano eran muy apreciados en el mundo antiguo y desempeñaban un papel fundamental en el comercio con Israel y otras naciones. Esta exuberante región, situada a lo largo de la costa mediterránea, fue el hogar de los cananeos y otros pueblos que compartían prácticas culturales y religiosas con sus vecinos de toda la tierra de Canaán. Entre estos grupos, los fenicios fueron los más notables. Fenicia, una poderosa civilización marítima, estaba asentada a lo largo de la costa de lo que hoy es el Líbano. Las ciudades fenicias de Tiro y Sidón eran centros de comercio e intercambio muy activos. Tanto Tiro como Sidón aparecen repetidamente en las Escrituras debido a su importante influencia económica y a su complicada relación con Israel. En el libro de Génesis leemos sobre los orígenes de este pueblo. Génesis 10:15 al 19 menciona a Sidón como el primogénito de Canaán, hijo de Cam, quien fue maldecido por Noé. Aunque los fenicios no eran conocidos por su fuerza militar, su dominio de la navegación y la navegación les dio una influencia considerable en la región. Su control sobre el lucrativo comercio de la madera, especialmente los preciados cedros del Líbano, les granjeó respeto y poder en todo el Mediterráneo. Aunque el Líbano no siempre se menciona explícitamente en las historias de los patriarcas bíblicos, su gente y sus recursos naturales desempeñaron un papel crucial. Por ejemplo, Abraham, el padre de la nación de Israel, vivía en Canaán, que lindaba con el territorio fenicio al norte. La mención que hace la Biblia de que Abraham construyó altares cerca de lugares como Betel y Alá indica que vivía cerca de lo que con el tiempo se convertirían en las tierras asociadas con el Líbano. Cuando José, uno de los descendientes de Abraham, sirvió como gobernador de Egipto, supervisando la distribución de grano durante una época de gran hambruna, es probable que haya interactuado con los pueblos del Líbano actual como parte de sus funciones. Más tarde, durante el período de los jueces, Israel se vio a menudo seducido por las prácticas religiosas de sus vecinos cananeos, entre ellas el culto a Baal y a Asera, deidades también veneradas por los fenicios. Estas prácticas idólatras, que tenían su raíz en el culto a la fertilidad y a las tormentas, se propagaron fácilmente a través de las rutas comerciales y las alianzas políticas. Es muy probable que la prosperidad y la cultura avanzada de los fenicios influyeran en los israelitas, que a menudo se apartaron del culto a Yahvé en favor de estos dioses extranjeros. Aunque el libro de los jueces no menciona directamente al Líbano como una amenaza para Israel, los pueblos del norte y de la costa, incluidos los fenicios, ejercieron una considerable influencia cultural y religiosa sobre la región. Durante la era de la monarquía de Israel, la relación entre los israelitas y los pueblos del Líbano se profundizó. Para entonces, el Líbano ya era famoso por sus magníficos bosques de cedros, su comercio marítimo dominante y sus poderosas ciudades. Las ciudades de Tiro y Sidón desempeñaron un papel esencial en los asuntos políticos y económicos de Israel, aunque no estuvieron exentas de conflictos. La interacción más notable entre Israel y la región del Líbano se produjo durante el reinado del rey Salomón, el tercer rey de Israel. El Líbano se convirtió en una fuente vital de recursos para la construcción de los grandes proyectos de Salomón, incluido el primer templo en Jerusalén. Uno de los momentos más destacados de este período fue la alianza entre el rey Salomón e Hiram, rey de Tiro. Hiram era uno de los gobernantes más poderosos de Fenicia, y bajo su liderazgo, Tiro se convirtió en una fuerza dominante en el comercio marítimo del Mediterráneo. Hiram, reconociendo la sabiduría de Salomón y su ascenso al poder, buscó una alianza que fuera beneficiosa para ambas partes. Esta asociación, descrita en 1 Reyes 5, giraba en torno al comercio y la cooperación política. Hiram le suministraba a Salomón los famosos cedros del Líbano, junto con otras maderas finas y trabajadores cualificados que ayudaban en la extracción y el transporte de estos materiales. A cambio, Salomón le proporcionaba a Hiram trigo y aceite de oliva, productos básicos de la riqueza agrícola de Israel. Este intercambio pacífico fue un modelo de cooperación entre las dos naciones, en el que cada una se beneficiaba de los recursos de la otra. Hiram estaba tan complacido con el acuerdo que alabó al Dios de Israel, mostrando así respeto por la fe de los israelitas. Salomón utilizó cedros de gran calidad del Líbano en la construcción del Templo de Jerusalén,
donde el Señor moraría entre su pueblo. Estos cedros se utilizaron para elaborar las paredes interiores y el techo del templo, lo que demuestra su importancia y valor. Salomón también construyó un gran palacio, parte del cual se llamó la Casa del Bosque del Líbano, llamada así por la abundancia de cedro que se utilizó en su construcción. Estos árboles, conocidos por su impresionante altura, fuerza y durabilidad, eran muy apreciados en el antiguo Oriente Próximo para su uso en importantes proyectos de construcción. Algunos de estos cedros podían alcanzar una altura de 30 metros, lo que los convertía en un recurso inestimable. Sin embargo, a pesar de estos intercambios pacíficos, la relación de Israel con el Líbano no siempre fue armoniosa. Uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel que involucra al Líbano ocurrió durante el reinado del rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. Jezabel, hija de Et-Baal, rey de Sidón, trajo consigo la adoración a Baal y a Asera. Esto marcó una época de gran corrupción espiritual y apostasía en Israel. Acab, bajo la influencia de Jezabel, promovió el culto a estos dioses paganos, construyendo altares y templos a Baal en Samaria. Esta idolatría condujo a prácticas inmorales y rituales crueles. Y Jezabel fue aún más lejos al perseguir a los profetas de Yahvé y ordenó su ejecución. En respuesta a esta grave decadencia espiritual, Dios suscitó al profeta Elías para que confrontara la idolatría dirigida contra él. El famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas de Baal marcó el clímax de este conflicto. Elías los desafió a invocar a su Dios para que enviara fuego del cielo, lo cual fracasó. Después de su fracaso, Elías oró y Dios envió fuego, demostrando una vez más que el Señor es el único Dios verdadero. Esta victoria marcó el principio del fin para Jezabel, aunque ella continuó su rebelión contra Dios hasta su final, trágica muerte. En los libros poéticos y proféticos de la Biblia, el Líbano se menciona con frecuencia como símbolo de belleza natural y como advertencia de orgullo. Los cedros del Líbano, en particular, se utilizaban a menudo como metáforas de fuerza, majestuosidad e incluso como imágenes románticas. Sin embargo, como se ve en el Cantar de los Cantares, también simbolizaban el orgullo y la arrogancia. Los profetas Isaías y Ezequiel advirtieron que los cedros del Líbano, imponentes y exaltados, serían derribados como señal del juicio de Dios sobre las naciones. Los cedros del Líbano, aunque magníficos, sirven como recordatorio de que la fuerza y el orgullo humanos no son rivales para la soberanía de Dios. Al final, solo aquellos que se sometan a Dios resistirán y el esplendor del Líbano finalmente servirá para glorificarlo, como se profetizó en la restauración de Sión. En otro pasaje significativo, el profeta Isaías vuelve a mencionar los cedros del Líbano, esta vez en el capítulo 2 de su libro. Aquí, estos imponentes árboles se utilizan como representaciones simbólicas del orgullo humano, el tipo de arrogancia que se encuentra en las naciones y en los individuos que ponen su confianza en sí mismos en lugar de en Dios. Isaías advierte que el día del Señor, un día de ajuste de cuentas, será fijado contra todos los que son orgullosos y se exaltan contra todos los que son altos y exaltados, tal como los cedros del Líbano. En este contexto, los cedros representan no solo la altura física, sino también la autosuficiencia y el orgullo humanos, lo que sugiere que el juicio de Dios vendría contra todas las formas de arrogancia y autosuficiencia. Este pasaje sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza y resistencia provienen solo de humillarse uno mismo ante Dios y reconocer su gobierno supremo sobre toda la creación. Las advertencias del profeta Isaías sobre el orgullo no eran solo metafóricas. También tuvieron implicaciones reales para las ciudades y los pueblos del Líbano, en particular Tiro y Sidón. Estas ciudades, famosas por su prosperidad económica y su dominio marítimo, se habían convertido en símbolos de orgullo, riqueza y corrupción. A medida que sus riquezas aumentaban, también lo hacía su arrogancia y su rechazo a Dios se hacían más evidentes. Tiro era especialmente conocida por su papel en el comercio marítimo y la enorme riqueza que fluía a través de sus puertos. Sin embargo, con el tiempo este éxito llevó a un orgullo extremo y a una desestimación consternada de la autoridad de Dios. El profeta Ezequiel se hizo eco de estas advertencias en su propia profecía sobre Tiro. Ezequiel describió un juicio poderoso que caería sobre la ciudad por su arrogancia.
Ezequiel utilizó un lenguaje simbólico muy vívido para transmitir la caída de Tiro, y la profecía fue tan impactante que muchos eruditos a lo largo de la historia cristiana han establecido paralelismos entre el rey de Tiro y el propio Satanás. Según esta interpretación, la descripción que hace Ezequiel de la caída del Rey de la Gloria refleja la rebelión orgullosa de Satanás, que trató de exaltarse por encima de Dios y como resultado fue derribado. Esta interpretación es particularmente convincente porque sugiere que el juicio de Tiro no es solo la historia de la caída de un rey terrenal, sino un reflejo de una verdad espiritual más amplia. La verdad, la profecía de Ezequiel señala los peligros inherentes del orgullo, la exaltación personal y el rechazo de la autoridad de Dios. La destrucción final de Tiro, que se cumplió parcialmente cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad en 332 a.C., sirve como un duro recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y su intolerancia hacia la arrogancia humana. De manera similar, la ciudad de Sidón, ubicada en la misma región del Líbano actual, también estuvo sujeta al juicio de Dios. Aunque no era tan importante como Tiro, Sidón también se había hecho conocida por su idolatría y corrupción moral. En Ezequiel capítulo 28, el Señor declaró que Sidón enfrentaría la destrucción debido a su traición al pueblo de Dios y su participación en prácticas idólatras. El pecado de Sidón se basaba en su desprecio por la santidad de Dios y en su promoción de prácticas religiosas falsas que alejaban a la gente de la verdadera adoración. La ciudad se convirtió en otro ejemplo de cómo Dios no toleraba la autosuficiencia, el pecado y la rebelión contra su autoridad. Sin embargo, a pesar de estos severos juicios, el papel del Líbano en la profecía bíblica no termina con una nota de destrucción y condenación. En otros pasajes, se menciona al Líbano en el contexto de la esperanza, la restauración y la renovación. Uno de los ejemplos más llamativos de esto se puede encontrar en Isaías, capítulo 60, versículo 13, donde se profetiza que la gloria de los recursos del Líbano, incluidos sus cedros, se utilizarían para adornar el lugar santo del Señor. Esta profecía se refería inicialmente a la restauración física de Judá después del cautiverio babilónico, ofreciendo esperanza al remanente fiel de que todavía había un futuro glorioso para Jerusalén. Sin embargo, esta profecía también ha sido interpretada desde una perspectiva más escatológica. Muchos comentaristas bíblicos creen que la referencia a los recursos del Líbano que adornan la casa del Señor no solo se refiere a la Jerusalén terrenal, sino que también apunta a la Jerusalén celestial. Simboliza el cumplimiento del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo y la futura glorificación de su pueblo. En este contexto más amplio, la inclusión del Líbano en la profecía habla de un tiempo en el que toda la creación será transformada y el reino de Dios estará plenamente establecido. Es una visión de esperanza futura en la que los recursos del Líbano ya no simbolizarán orgullo y rebelión, sino que se utilizarán para la gloria de Dios. En la época del Nuevo Testamento, el Líbano formaba parte de la provincia romana de Siria, y sus ciudades costeras de Tiro y Sidón seguían siendo importantes centros de comercio y cultura. Jesús mismo viajó a esta región, lo que marca una de las interacciones más notables con el Líbano en los Evangelios. La Biblia relata la historia de Jesús retirándose a la zona de Tiro y Sidón, distanciándose temporalmente de la creciente hostilidad de los líderes religiosos judíos en Judea y Galilea. Fue durante este retiro que una mujer cananea, descrita como sirofenicia de nacimiento, se acercó a Jesús y le suplicó que expulsara a un demonio de su hija. En el relato bíblico, esta mujer era gentil, lo que la convertía en una extranjera a los ojos del pueblo judío, alguien que no formaba parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. Al principio, Jesús le respondió de una manera que parecía dura, diciéndole que no estaba bien tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. Esta declaración reflejaba la prioridad de la misión de Jesús para con el pueblo de Israel. Sin embargo, la humilde y persistente respuesta de la mujer de que hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos demostró una gran fe. Movido por su fe, Jesús le concedió su petición y sanó a su hija, simbolizando la futura expansión de su misión mesiánica para incluir a los gentiles. Tiro y Sidón también sirvieron como ejemplos en las enseñanzas de Jesús sobre el juicio y el arrepentimiento. Jesús reprendió a las ciudades de Corazín y Betsaida por su falta de arrepentimiento
comparándolas con las ciudades gentiles de Tiro y Sidón. Jesús afirmó que si los milagros realizados en Corazín y Betsaida se hubieran hecho en Tiro y Sidón, la gente de allí se habría arrepentido hace mucho tiempo. Esta comparación fue una dura advertencia que mostraba que el juicio de Dios no se limitaba a las naciones extranjeras, sino que se aplicaba igualmente a su propio pueblo cuando endurecían su corazón contra él. El Nuevo Testamento registra además que entre las multitudes que seguían a Jesús, había gente de las regiones que rodeaban a Tiro y Sí, lo que ilustra el amplio impacto de su ministerio. Después de la resurrección de Jesús, el Líbano, en particular a través de sus ciudades notables, pasó a formar parte de la expansión más amplia del Evangelio. El cristianismo primitivo comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel, llegando a las regiones fenicias y a otros centros culturales grecorromanos. El libro de los Hechos registra que después de la persecución que siguió al martirio de Esteban, muchos cristianos primitivos huyeron a Fenicia, Chipre y Antioquía, donde continuaron predicando el Evangelio. Un momento notable en la expansión del cristianismo en el Líbano ocurrió cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Tiro durante su tercer viaje misionero. En su camino a Jerusalén, Pablo se detuvo en Tiro durante 7 días, donde se reunió con la comunidad cristiana local. El hecho de que una iglesia cristiana se haya establecido en una ciudad que antes estaba asociada con el orgullo y la idolatría es un poderoso testimonio del poder transformador del Evangelio. Muestra que incluso lugares que antes estaban marcados por la arrogancia pueden convertirse en centros de la fe cristiana. Esta transformación de Tiro, de un símbolo del orgullo humano a un lugar donde floreció el Evangelio, sirve como un profundo recordatorio de que Dios, el plan redentor de Dios, no se limita a ningún pueblo o región en particular. Su plan llega hasta los confines de la tierra, incluidas las otrora orgullosas ciudades del Líbano. De hecho, esto es un testimonio del hecho de que la gracia de Dios se extiende a todas las naciones, tribus y lenguas. Al reflexionar sobre el papel del Líbano en la profecía bíblica y su conexión con el plan general de Dios para la salvación, queda claro que esta tierra desempeñó un papel crucial tanto en términos de juicio como de esperanza. Desde los imponentes cedros que simbolizaban el orgullo humano hasta la inclusión final de los recursos del Líbano en la gloria del templo de Dios, el Líbano se erige como un poderoso ejemplo de cómo Dios usa todas las cosas para sus propósitos. Como hemos visto, el papel del Líbano en la Biblia es tanto de belleza imponente como de juicio severo. Desde los imponentes cedros que simbolizaban fuerza y majestuosidad hasta las ciudades de Tiro y Sidón que se convirtieron en símbolos del orgullo y la caída humanos, la región se erige como un testimonio de la soberanía de Dios sobre las naciones y los pueblos. Pero el Líbano también es un símbolo de esperanza y restauración, y se ha profetizado que sus recursos glorificarán el santo templo de Dios. Este recorrido por las Escrituras nos recuerda que el plan de Dios se extiende mucho más allá de cualquier nación. Alcanza a todos los pueblos y a todas las tierras, incluidos tú y yo. Gracias por acompañarnos hoy en esta exploración de la historia bíblica del Líbano. Si este video te ha bendecido y ha profundizado tu comprensión de la palabra de Dios, por favor, dale me gusta, deja un comentario con tus pensamientos y, lo más importante, compártelo con tu familia, amigos y grupo de la iglesia. No olvides suscribirte para recibir más información poderosa de las Escrituras. Sigamos creciendo juntos en nuestra fe y conocimiento. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. Esto fue Verdad Única.